Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud. Les saluda Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares de lunes a viernes. Como ustedes veían en el video anterior, vamos a hablar sobre la depresión navideña y cómo afrontarla y cómo superarla, que es sumamente importante. Y para eso ya me acompaña aquí en el estudio el doctor Luis Madrid. Él es psiquiatra, además coordinador del Comité de Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bienvenido, doctor. Además tiene otros cargos sumamente importantes sobre esta área. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Veíamos entonces época decembrina, sinónimo para muchas personas de estar un poco triste, de repente soledad, porque le aqueja mucho estas fechas navideñas. También le genera mucho estrés todo lo que tiene que ver con Navidad. Por supuesto. Fíjate, la Navidad en general para el ser humano representa 4 cosas fundamentales. Uno, una época de balance y recuento, o sea, es el final del año, coincide además con la Navidad, y el individuo hace un balance, pues entonces si ese año predominaron cosas negativas o haya ocurrido alguna situación traumática, negativa, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un año escolar, una situación económica importante, un problema de salud importante durante el año, probablemente prevalezca el balance negativo en este individuo y lo predisponga un poco a estar afligido o deprimido durante Navidad. Entonces el balance y el recuento es uno de los elementos que representan la Navidad y fin de año. Otro de los elementos tiene que ver con la expresión afectiva. Hay una apertura a la expresión afectiva donde los individuos, tanto en su familia, con la pareja, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, todo el mundo comienza a expresarse el afecto, ¿no? Entonces, si de alguna manera el individuo tiene tocado su afecto por un cuadro depresivo, un problema de ansiedad, un problema de rabia, probablemente va a empezar a tener ciertas dificultades en Navidad. Va a aumentar o va a tener dificultades para enfrentar este momento que es tan emotivo desde el punto de vista afectivo. Lo otro que representa la Navidad, en tercer lugar, es el reencuentro familiar, el reencuentro con la familia, con los primos, con los hermanos, con la madre, con el padre, y de alguna manera si hay alguna situación allí también pudiera de alguna manera producir algún efecto. Y en cuarto lugar representa de alguna manera una regresión a la fase infantil o una regresión al lecho materno, por ejemplo las luces, el arbolito, los regalos, el niño Jesús, la comida, de alguna manera pueden mover al individuo a situaciones regresivas a su infancia o a relacionados con la imagen materna y de alguna manera si hay algún tipo de conflicto por allí pendiente o no resuelto puede emerger durante la Navidad y generar la depresión o la aflicción navideña o lo que llamaban también la depresión blanca o de fin de año. Sí, porque hay muchas personas que lo toman con mucha alegría y como lo decía usted, es el momento para manifestar ese afecto que de repente durante el año no lo han hecho. Entonces, ¿cómo afecta a esa persona que está en ese proceso depresivo que se aumenta entonces en estas épocas? Por supuesto, fíjate, sería interesante, Daniela, señalar quiénes son las personas predispuestas a desarrollar esta condición, ¿no? Aunque no es una entidad que está dentro de los libros de clasificación, sí está descrita en la literatura psiquiátrica y de psicología clínica, ¿no? Aproximadamente puede abarcar entre un 8 a un 15% de la población general. Generalmente ocurre a comienzos de noviembre y finaliza en época de Reyes o cuando la gente se reintegra a su trabajo, al colegio o a la universidad y puede abarcar ambos sexos. Lo que pasa es que en la mujer se expresa un poco más con tristeza y depresión clásica, en el hombre probablemente más con irritabilidad, con ansiedad y con consumo de sustancias, ¿no? ¿Quiénes son las personas predispuestas? Uno, las personas que han tenido algún duelo, alguna pérdida, alguna situación traumática durante el año, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una pérdida de un ser querido, como ya dijimos, la pérdida del trabajo, la situación económica, que en este momento de alguna manera está impactando más del 80% de la población, la adquisición, la posibilidad de comprar regalos, la posibilidad de comprar la comida para la cena navideña, famosos estrenos que ya cada vez se nos hace más difícil a los venezolanos poder acceder a esta situación de estrenar en diciembre y Navidad. Por supuesto, esto va a predisponer al individuo a deprimirse. Otro elemento son, por ejemplo, las personas que tienen dificultad para expresar los afectos en una época donde se expresan afectos, ¿no? Es así, doctor. Entonces, por ejemplo, las personas con rasgos obsesivos de la personalidad, gente que son anancásticos, que son rígidos, personas, por ejemplo, tipo Asperger o del espectro autista, que son personas que tienen dificultades en el contacto interpersonal, o personas con fobias sociales, gente que tienen un trastorno de ansiedad social que la exposición pública puede de alguna manera impactar. También las personas que sufren de depresión, trastorno bipolar, que tienen duelos no resueltos, se pueden incrementar
incidir nuevamente un episodio durante esta época de Navidad. Y hay otras personas que normalmente, por ejemplo, personas con abuso de sustancia, personas que están pasando por situaciones económicas bastante difíciles, personas que están pasando por situaciones de separación familiar, que también es una situación muy común en nuestro país en este momento. Por ejemplo, que los hijos están todos repartidos por todos lados del mundo. Por supuesto, la Navidad representa eso. Y la situación de soledad. Entonces, que la familia esté desestructurada y que la gente esté solas, ¿no? De alguna manera la familia está toda separada. Entonces, la sensación de soledad puede incrementar más los riesgos en esta población. Es así, doctor. También puede influir lo que es el clima navideño. Eso me lo va a responder en la próxima parte, porque corresponde a hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Pero antes de irnos al corte, queremos dejarles a ustedes un avance sobre la risa y el atractivo físico. Ya volvemos con más. Un estudio psicológico demostró que sonreír y mantener un buen humor hace que las personas sean mucho más atractivas ante los otros. Especialistas en la conducta humana de la Universidad Estatal de Nueva York en Estados Unidos evidenciaron que la risa y el buen humor aumenta el atractivo físico. En el experimento, los psicólogos solicitaron a varias personas que no se conocían realizar equipos de 2, con la premisa que fuera un hombre y una mujer. Durante las actividades, algunos pares encontraron la tarea divertida que desencadenó la risa y en otros les resultó agradable. Posteriormente, los psicólogos pidieron a cada uno de los participantes que evaluara a su compañero y encontraron que las personas que se rieron con su pareja se sentían más cercanas y atraídas hacia ella. Los especialistas aseguraron que la risa compartida generó un poderoso magnetismo entre las dos personas. Además, afirman que reír reduce las tensiones entre parejas. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud. Este y todos los sábados, entérate de lo más reciente del mundo de la tecnología en alta densidad. Celulares, aplicaciones, sitios web interesantes y los últimos lanzamientos. Alta densidad, este sábado en sus 2 horarios por Globovisión. El nuevo departamento de alimentos y bebidas te ofrece una amplia gama de productos. Ahora en Traki consigues desde lo último de la moda hasta alimentos, ofreciéndote la mayor variedad en un solo lugar. Los mejores precios todo el año. Tenemos de todo y para todos. Traki, siempre contigo. Ven a disfrutar de lo mejor en el Caribe. Maloca, el hotel boutique en la isla de Margarita. Único y exclusivo, confortables habitaciones y su jardín de piscinas. Podrás hacer de tus vacaciones, bodas y celebraciones una experiencia inigualable. Maloca, el hotel de la gente feliz. ¿Quieres saborear algo diferente? Experiencia Baraco. Ven y vívelo en carne propia. Avenida San Juan Bosco, Quinta Transversal, Altamira. Aquí vives la música. Red Música FM. Variedad musical que te enciende. El sol, el atardecer. Sentados solos. Red Música FM. Super trendy. En Bancamiga tenemos mucho en común con tus proyectos. Hablemos de cómo juntos te ayudamos a alcanzarlos. Hablemos de cómo construir el camino de las nuevas generaciones. En Bancamiga entendemos el valor de tus proyectos. Hola Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Reinaldo, necesito tu apoyo. Ven, siéntate, hablemos. Bancamiga, juntos hacemos equipo. Corea, un país con 5.000 años de historia, es la cuna de 8 lugares declarados como Patrimonio Mundial. Las maravillas de Corea. Sábado, 3:30 de la tarde por Globovisión.
Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Y seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando de cómo superar la depresión navideña y continúa acá en el estudio con nosotros el doctor Luis Madrid. Doctor, dejamos una pregunta al aire y es esa depresión que se acerca muy a lo que es la falta de luz, de sol en este caso, y el frío asociado a la época decembrina. Eso es muy interesante tu pregunta, Daniela, porque fíjate, en países donde hay 4 estaciones, está descrito lo que llaman depresión estacional, que tiene que ver con las estaciones, ¿no? Particularmente con el invierno, porque hay disminución de la temperatura, hay cambios en la presión atmosférica, inclusive la incidencia de sol, pues la incidencia de rayos ultravioletas en el individuo puede hacer que personas predispuestas comiencen a tener depresión estacional. Y esta depresión, además del tratamiento con psicoterapia, con fármacos antidepresivos y todo el arsenal que tenemos, también la utilización de lámparas de rayos ultravioletas puede de alguna manera paliar este tipo de depresión. Sin embargo, esto es otra condición, esto es una condición que sí está descrita en los libros de clasificación de enfermedades mentales. Sin embargo, la depresión navideña no, es algo más psicodinámico, algo que está más relacionado con lo que simboliza la Navidad, el final del año y la obligación que tiene el individuo de hacer un recuento consciente o inconsciente de lo que ha ocurrido. Sin embargo, las personas depresivas durante esta época decembrina por lo menos desarrollan, además de este recuento que usted indica sobre lo que fue su año, en este caso el año 2016, cómo fue su evolución, si logró tener sus metas concretas o simplemente no logró hacerlo como quería, entonces tiene esta parte de depresión, pero también influye este fenómeno, a pesar de que en Venezuela no tengamos estaciones, también el proceso de frío que se empieza a sentir desde noviembre, esa sensación también puede agravar la soledad. Puede pegar, no tan fuerte como de repente en países donde hay 4 estaciones, pero sí está descrito que la disminución de la temperatura y la incidencia del sol, que ha cambiado en países tropicales o cercanos al Ecuador, sí puede de alguna manera impactar. De hecho, en Venezuela todos los clínicos, todos los psiquiatras clínicos y los psicólogos clínicos sabemos muy bien que hay un incremento, por ejemplo, de depresión, de trastornos del estado del ánimo durante diciembre. Sí hay un incremento significativo inclusive de recaídas, de reagudizaciones de cuadros depresivos, de reagudizaciones inclusive de duelos no resueltos. Inclusive el número de hospitalizaciones se incrementa durante diciembre por motivos de la depresión, inclusive los suicidios. O sea, se ha descrito que las tasas de suicidios pueden incrementarse en esta época, por lo cual nosotros hemos hecho ciertos estudios. Sabemos, por ejemplo, los trasnochos, las pérdidas que han ocurrido en esta época, por ejemplo, la muerte de un familiar, una enfermedad muy grave, un accidente en la época decembrina, el consumo de alcohol, por ejemplo, que ocurre muchísimo durante esta época, y de otras sustancias psicotrópicas como drogas o la automedicación. También los trasnochos frecuentes, como ya he mencionado anteriormente, también hacen que una persona que ya sufre de depresión y que pudiera estar asintomática y estar bien, recaer en esta época por la presión o el estrés que puede generar esta situación. Entonces, ¿qué hacer para no caer o recaer en una depresión más profunda en esta época navideña? Ok, fíjate, lo primerito que hay que hacer, Daniela, es reconocer que se está pasando por una situación que es mi situación. O sea, soy yo el que tiene la depresión navideña o la aflicción. No es la Navidad que hace que la gente se ponga así. O sea, soy yo que tengo esta condición y que además de los síntomas clásicos de la depresión, como son tristeza, apatía, aislamiento, dificultad para sentir placer, llanto, desmotivación, ideas de ruina, de culpa, ideas de desesperanza, de estar enfermo, inclusive ideas de muerte. Además de los síntomas clásicos de la depresión, las personas pueden tener algunos síntomas, por ejemplo, rechazo, pero fehaciente, intenso a todo lo que representa la Navidad, y una crítica intensa de que esto es producto de los negociantes, de los comerciantes, que la Navidad realmente es una cuestión para gastar dinero, que nos obligan a hacer eso, que la Navidad tiene que ver con algo religioso, que es inventado por el ser humano, que la religión de alguna manera es una fase de hipocresía, la gente entonces se vuelve hipócrita, empieza a abrazarse. Y realmente no es el sentido de la Navidad. La Navidad es una época de reencuentro y de expresión afectiva con la cual debemos conectar. Entonces, por ejemplo, eso. Lo otro es no participar en actividades, el individuo se aísla, no quiere participar de cenas, de reuniones familiares, en el trabajo, en la universidad. Que son esas personas que se asocian también con ese personaje verde de la película, sí, señor, que es el con Grinch. Con un Grinch, ¿no? Se vuelve un Grinch, entonces se vuelven críticos. Inclusive estas personas que uno oye con cierta frecuencia decir, no, mira, el 24, el 31 en la noche me voy a tomar una pastilla y me acuesto a dormir porque no quiero celebrar. Eso típicamente
puede estar indicándonos de que estamos en presencia de una depresión o una aflicción navideña, ¿no? O estas personas que se aíslan, que durante todo el año están chéveres y durante Navidad, fin de año, vemos que se aíslan, se descuidan en su arreglo y también puede pasar de que una persona que toda la vida ha disfrutado de la Navidad y que le ha entusiasmado mucho estas fechas y que no presentan ese cuadro depresivo, lo puedan presentar en un año específico. Pueden comenzar a presentarlo. Generalmente hay un evento traumático durante el año o algo que se ha perdido o algo que ha traumatizado en épocas de Navidad y que el individuo de alguna manera le ha costado elaborar o digerir. O eso de que por lo menos lo que usted hablaba de las familias separadas o simplemente esas personas que quieren estar con algún ser querido y no lo pueden hacer al momento, entonces también eso incurre mucho en lo que es la depresión. Por supuesto, fíjate, en Venezuela en este momento estamos pasando por dos situaciones que pueden incrementar la posibilidad de la expresión de una aflicción navideña o depresión blanca, ¿no? Por ejemplo, uno, la situación económica. La situación económica hace que las expectativas que tenemos todos los seres humanos en Navidad, que es comprar regalos, la llegada del niño Jesús, comprar ropa, la comida, que es una cosa básica para compartir, está mucho más limitada. Y lo otro es la desintegración familiar que ha habido por la emigración masiva que hay en nuestro país en este momento. Las familias están todas desestructuradas y de alguna manera eso impacta de dos maneras. Todo el mundo está separado, no estamos juntos para celebrar, y lo otro es la soledad. La gente está sola, celebrando en soledad o con personas desconocidas la Navidad, y eso incrementa los riesgos a este cuadro. Ahora, hay que buscar la manera de no aislarse y de buscarle el verdadero sentido de la Navidad y el fin de año, que es la reunión y la expresión afectiva, que es lo fundamental. Es así, doctor. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa.